12, 17, y dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? El menor. Y a los hermanos, y salió y se fue de ese lugar. Se fue porque Herodes lo andaba buscando, pero no lo pudo encontrar, ¿verdad? Poco tiempo después, Herodes, hermanos, murió y engusanado. Pocos tiempos después. Entonces, no vamos ahorita a entrar en detalles, ¿verdad? El apóstol Pablo lo menciona antes que a Pedro, ¿verdad? Lo llama, ¿verdad? Antes que Pedro y Juan. Ahí en Gálatas 2:9 vamos a ver cómo Pablo menciona a Jacobo. Gálatas capítulo 2 y versículo 9: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, porque nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que aquí Pablo menciona, ¿verdad?, la gracia, dice, que me había sido dada. Jacobo es el primero que mencionó. Entonces después menciona a Cefas y a Juan. Entonces aquí vemos que este Jacobo, que no era de los apóstoles, que era Jacobo el menor, el hermano del Señor, ¿verdad? Pablo hace mención de Jacobo, ¿verdad? Perdón, Pedro hace mención de Jacobo y de Juan, pero menciona, ¿verdad?, primero Jacobo, ¿verdad? Así que ahí está, en Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo. Ahí Jacobo lo reconoció, o reconoció la gracia que Dios le había dado a Pablo. ¿Por qué? Porque él ya tenía un lugar prominente, hermanos, en la iglesia, un reconocimiento en la iglesia, y por esta razón él fue el que le dio la diestra de compañería. Vente, hermano Pablo, con nosotros, acompáñanos, y platicaron con él, lo recibieron. O sea, el que llevaba ahí la dirección era Jacobo el menor, el hermano del Señor, el que ahora ya se había convertido al cristianismo, pero que no era de los apóstoles. Así que Jacobo el menor fue hermano menor del Señor, por eso se le llamaba el menor, porque era menor que el Señor. No pertenecía al grupo de los 12 apóstoles. Fue escogido, ¿verdad?, para, hermanos, supervisar la iglesia de Jerusalén. Para eso lo escogieron, y fue autor de la epístola de Santiago. Ahora, ¿por qué fue epístola y autor de la epístola de Santiago? Porque Jacobo es el mismo Santiago. Quizá algunos de ustedes no sabían. Jacobo es el mismo Santiago, pero nada más que el nombre Santiago no viene del hebreo, sino del griego. Y cuando una traducción, una transliteración se hace de un idioma diferente, hermanos, cambia, ¿verdad?, su pronunciación, su manera de nombrarlo. Es como hablar de Josué y Jesús. Es el mismo nombre, solamente que Josué viene del hebreo y Jesús viene del griego. ¿Me explico? Entonces, Santiago fue el autor, ¿verdad?, de la misma epístola de Santiago. ¿Amén? Por esta razón, hermanos, ahí estaba, hermanos, ahora como dirigente de la iglesia en Jerusalén. Amén. Y fue autor de la epístola de Santiago, porque él, ¿verdad?, el nombre Santiago es el mismo, ¿verdad?, que es Jacobo. Murió apedreado Jacobo, hermanos, y golpeado con un garrote a la edad de 99 años. Ahí terminó la vida de Jacobo, ¿verdad? Lo mataron algunos judíos, ¿verdad?, religiosos, ¿verdad?, como eran los fariseos. Así que de esta manera, hermanos, está ahí, ¿verdad?,
ahí termina la historia de Jacobo. Ahora, aquí vuelvo a retomar la apóstrofe. Recuerden que tomamos una apóstrofe que quiere decir suspender súbitamente un tema, un diálogo, ¿verdad? De manera súbita. Todos lo suspendimos, ¿verdad? Para explicar la relación que hubo entre Pedro, cuando Pedro sale de la cárcel milagrosamente y dice, díganle o háganle saber a Jacobo y a Pedro, perdón, a Jacobo y a los hermanos. Entonces, ahí vemos, hermanos, que pues ya terminó aquí el diálogo sobre lo que hizo, ¿verdad? Jacobo, como fue dirigente, y al último, pues a los 99 años, ¿verdad? Él muere garroteado y apedreado por algunos judíos. Bien, ahora dije, vuelvo a retomar la apóstrofe, el relato de Pedro, ¿verdad? Que tuvo allá con Jacobo el menor, y continuar con el relato de Pedro cuando él salió de la cárcel milagrosamente. Pedro, hermanos, él, recuerden que cuando estuvo con los hermanos ahí en casa de María, la madre de Jacobo, el que había muerto, el apóstol Jacobo que murió, y de Juan, él llegó y después de platicar y decirle que dijeran esto a Jacobo, el otro Jacobo, el menor, él de ahí se fue. No podía quedarse porque podían venir a buscarlo y hallarlo y volverlo a meter o ese día matarlo, ¿verdad? Entonces él se fue. Entonces aquí Pedro salió de la cárcel milagrosamente, y después que estuvo con los hermanos salió y se fue a otro lugar, dice la Biblia, porque lo buscaba Herodes. No lo encontró porque se fue a Judea y después se fue a Cesarea. Ahí en Hechos 12, 17, vamos a leer ahí, Hechos capítulo 12, versículo 17 al 19. Hechos 12, 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Él no se quedó ahí, él ya se fue a otro lugar, ¿verdad? Y dice, verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Fíjese de dónde se fue, a Judea primeramente, y de ahí de Judea se fue a Cesarea y se quedó ahí. Bueno, naturalmente que se quedó algún tiempo, amén. No se quedó ahí definitivamente. Ya vimos al principio que Pedro, ¿verdad? Él se fue a la Mesopotamia. Él estuvo, ¿verdad?, pastoreando una iglesia en Babilonia, un grupo de hermanos judíos que estaban allá en Babilonia, y después escribió, ¿verdad?, la iglesia del Ponto, del Asia, de Frigia, ¿verdad?, de Panfilia, de los lugares, las regiones cercanas a Babilonia. Así que por algún tiempo estuvo ahí. Luego había una profecía de Cristo respecto a Pedro. Cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le volvió a preguntar, le dice el Señor, apacienta mis corderos. Le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. No es lo mismo apacentar que pastorear. Apacentar es cuidar, pastorear es alimentar, dar pasto. Amén. Entonces le digo, pastorea mis ovejas. Le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro?
Y él se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí en Juan 21, 18, Evangelio de Juan, antes de los Hechos, 21, versículo 18, y nos dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Por qué le dijo extenderás tus manos? Porque para ser crucificado tenía que tener sus manos extendidas. Amén. Entonces, de esta manera vemos que le había dicho, ¿verdad?, estas palabras, esta profecía, extenderás tus manos y otro te ceñirá. Para ser crucificado tenía que estar sus manos extendidas. Así que hay un relato histórico acerca de la muerte de Pedro. Un relato dice que Nerón buscó razones contra Pedro para matarlo y que el pueblo se dio cuenta, o sea, la iglesia, le rogaron a Pedro que huyeran de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de los hermanos, quedó finalmente persuadido, se dispuso a huir. Entendemos que fue cuando él se fue a la Mesopotamia, a Babilonia, pero llegando a la puerta, cuando él iba a salir de donde estaba de la casa, vio al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice este relato, que vio al Señor Jesucristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo, ¿a dónde vas? Cristo le dijo a Pedro, ¿a dónde vas? Eso no es algo que está en la Biblia. Eso es, ¿verdad?, un relato, ¿verdad?, que algunos contemporáneos a Pedro, ¿verdad?, lo pusieron. A lo que respondió, a ser de nuevo crucificado. Porque la Biblia dice que con Cristo estáis juntamente crucificados. Amén. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando le dice, ¿a dónde vas? Y él contestó, ¿verdad?, después de haberlo adorado, a ser nuevamente crucificado. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies hacia arriba, ¿verdad?, por petición propia de Pedro. Cuando lo iban a crucificar dijo, por favor no me crucifiquen como mi maestro, yo no soy digno de morir como él. Entonces a él lo crucificaron cabeza abajo y los pies hacia arriba. Pero esta fue una petición de Pedro. Él dijo que él era indigno de ser crucificado de la misma forma o de la misma manera que su Señor. Pero jamás hay un dato de que el apóstol Pedro haya vivido en Roma, sino en Babilonia o en la Mesopotamia. Ahora, si Pedro no hay un dato histórico, menos bíblico, ¿verdad?, de que él fue a Roma, de que él fue el fundador de la iglesia en Roma, que él fue el primer papa, totalmente queda, ¿verdad?, abajo ese argumento, vamos a decir, de esa tradición, ¿verdad?, que han sacado ellos. No pueden, ¿verdad?, hacer nada, ¿verdad? Así que nosotros es importante que estemos, ¿verdad?, informados. Así que tanto Pablo como Pedro mencionaron, ¿verdad?, estas cosas. Cuando Pablo manda la carta a Roma, Pedro no estaba en Roma, por eso no lo mencionó. Y si lo hubiera hecho siendo él un papa, pues hubiera sido falto de ética que Pablo se haya dirigido a un papa, supuestamente Pedro, ¿verdad?, para decirle que va a ir allá para comunicarle algún don espiritual. Entonces, no es cierto eso, ¿verdad?, de que Pedro haya estado en Roma. La carta llegó a Roma porque Pablo
Pablo de Corinto la mandó a los hermanos de Roma. Lo mismo, ¿verdad? Que cuando ya Pedro, pues él dice, la iglesia que está en Babilonia os saluda, ¿verdad? Junto con Marcos, mi hijo. Entonces ahí está, ¿verdad? Diciendo en dónde estaba, en Babilonia, no en Roma. Amén. Así que pues esperamos, hermanos, ¿verdad? Que hayamos entendido algo de esto, ¿verdad? Para que pues cuando alguien nos pregunte, al menos no caigamos en alguna duda, pero si es posible, tengamos información que comunicar a quien nos haga preguntas sobre esto, porque pues hay tanta gente, ¿verdad?, que dicen que es el primer papa. Los papas no se casan, ni siquiera los sacerdotes. Pedro tenía mujer. Amén. Los papas todos han sido de Roma, han estado en Roma. Pedro nunca fue para allá. La tumba de Pedro está en Jerusalén. Sí, amén. Está en Jerusalén, pero ellos dicen que está en Roma, ¿verdad? En la basílica, por eso lleva ese nombre, la Basílica de San Pedro. Pero vemos pues que bíblicamente no es así. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a por terminar esta enseñanza Gloria a Dios. y vamos a alabar a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios.